Un poco cansado ya de refrescarle la memoria a los diputados del Frente para la Victoria, pero tampoco las podemos dejar pasar todas. Y la verdad que hoy era un día en el cual pensábamos que la sesión iba a ser más corta. Que critiquen, bueno, es algo, por supuesto, aceptable. Ahora, la falta de reconocimiento absoluto que tienen algunos dirigentes sobre las acciones que ha llevado adelante el Gobierno Nacional en Chubut, bueno, eso no lo podemos permitir. Mire, casualmente hoy, revisando un listado de obras que han sido financiadas o que están siendo financiadas por el Gobierno Nacional en Chubut, vemos que sobre 6 obras que tienen que ver con servicios urbanos, cloacas, lo que antes se llamó mejoramientos barriales, obras de infraestructura que le sirven a la gente, que dan empleo, que colaboran con la salud. Mire, de 6 obras, 4 se llevan adelante, por ejemplo, en la ciudad de Puerto Madryn, con un intendente que claramente no pertenece a nuestro espacio político. Una, la más pequeña de todas, se hace en la ciudad de Esquel, donde gobierna un intendente de Cambiemos. Y las otras se llevan en la ciudad de Comodoro Rivadavia, que además debo decirle, y ya en algún momento se lo dije a la diputada Navarro, el Gobierno Nacional ha comprometido 1.600 millones de pesos en obras para recuperar la ciudad después del temporal del año 2017. Así que, mire, pueden seguir hablando. Ahora, así como tenían un relato cuando eran gobierno, ahora tienen un relato como oposición. Un relato que no les permite ver lo que sucede frente a sus narices. Y yo les recuerdo que en el 2016 escuchábamos todos los días estas cosas. En el 2017 también. ¿Y saben qué dijo la gente en el 2017? Que el Frente para la Victoria era la tercera opción en Chubut. No tomen a la gente de tonta. Claramente, cuando el ciudadano elige, elige por lo que ve. En otro sentido, hablaban del Fondo Solidario Sojero. Mire, el Fondo Solidario Sojero, que en esta provincia el gobernador lo retuvo durante 8 meses, recién lo depositaron hace 2 días, y ahora parece que era una cuestión esencial. Mire, hubo 2 intendentes que se pusieron al frente de ese reclamo. Uno, el de Esquel, y otro, el de Comodoro Rivadavia. Lo reconozco. El de Esquel y el de Comodoro Rivadavia. La mayoría de los intendentes, evidentemente, no le movía tanto la aguja en el presupuesto porque no se les escuchó hacer un solo reclamo de manera pública. Pero también tenemos que decir cuánto impacta el Fondo Solidario Sojero y cuánto impactan otras medidas que se han tomado de parte del Gobierno Nacional. El Fondo Sojero representa algo más de 200 millones de pesos al año en Chubut. El reintegro del 15% de coparticipación que ha dado, cumpliendo con un mandato judicial, que ha dado este gobierno a las provincias, le ha representado a Chubut tener ingresos muchísimo más importantes de los que venía teniendo. De hecho, al día de hoy son casi 1.500 millones, 6 veces más de lo que representa el Fondo Solidario Sojero, lo que ha recibido la provincia del Chubut. Y todavía faltan 4 meses para recibir las sumas totales pertenecientes a la coparticipación. Entonces hay que ser justos cuando se habla. Y me voy a referir un poquito más a la coparticipación y a este famoso 15%. Miren, desde el año 2006, precisamente desde el 1 de enero del año 2006, la Nación retuvo indebidamente los fondos de la coparticipación. Ese 15% que como una cuestión de emergencia se había destinado a ANSES, fue teniendo pactos entre la Nación y las provincias que se fueron prorrogando durante más de una década. Pero esos acuerdos solamente llegaron hasta el 31 de diciembre del año 2005. En el año 2006 ya la Nación debió empezar a remitir ese 15%, incorporarlo nuevamente a la masa coparticipable y enviarlo a las provincias. Yo no escuché a un solo dirigente del Frente para la Victoria reclamarle a Néstor o a Cristina Kirchner por ese 15% que retenían indebidamente.
Ni a uno solo escuché. Hubo solamente 3 provincias que hicieron un reclamo ante la Corte Suprema: San Luis, Córdoba y Santa Fe. Y ganaron. Tengo en mi oficina, si a alguno le interesa, el fallo de la Corte Suprema. Como beneficio por el riesgo que corrieron esas 3 administraciones, se vieron beneficiadas, lógicamente, la totalidad de las provincias. Y hoy se está percibiendo ese 15% que ya desde el 1 de enero del año 2006 las provincias debieron recibir. A valores históricos, Chubut perdió 3.500 millones de pesos por no haber recibido el porcentaje que le correspondía de coparticipación. 3.500 millones de pesos. Esto no lo invento yo, vayan a las crónicas, miren los medios, los especializados en materia financiera. Entonces, cuando hablamos de las obras, de lo que se pone y no se pone, de lo que se colabora, de los beneficios que se dan, pongamos todo en la balanza. Ustedes nos han escuchado a nosotros, a los diputados de Cambiemos, aquí recriminar la medida que se había tomado con las asignaciones familiares. De hecho, como partido político, el radicalismo fue el primero que se expresó en contra. Nuestro diputado nacional fue el que llevó la voz cantante de varios otros legisladores patagónicos en esta pelea, si se quiere, con autoridades del gobierno nacional. Porque ante todo somos chubutenses, somos patagónicos, no importa el signo político por el cual hemos llegado, nos interesa defender los intereses de los chubutenses. Por eso no le puedo dejar pasar al diputado Fita que livianamente hable de lo que hace Mena o de lo que hace Álvarez de Celis o lo que hace Álvarez Razo, que además, claro, es un chubutense que cumple funciones en la Casa Rosada como funcionario. No podemos dejar de poner en valor las políticas públicas que benefician a nuestra provincia, que no es simplemente, las políticas públicas no son solamente un plan es una cuestión que debiera ser a corto plazo para que la gente luego se incorpore a un sistema laboral formal. Sin embargo, los planes en la Argentina han venido siendo una forma de tener cautiva a la gente. Y háganse cargo de esa parte. Háganse cargo de esa parte. De cómo han manejado los planes sociales. A través de quiénes han manejado los planes sociales. Háganse cargo de cómo han hecho política con eso. A nosotros nos interesa hablar de políticas públicas, de políticas a mediano y a largo plazo. Miren, el próximo martes en el aeropuerto de la ciudad de Trelew, y aprovecho para invitarlos, Aerolíneas Argentinas va a presentar nuevas rutas aéreas que unen el aeropuerto de Trelew con Córdoba y con otra provincia que ahora no recuerdo. Eso es una política que busca fomentar el turismo. Evidentemente al diputado Dufour le está molestando las palabras. Voy a hacer una breve interrupción. Yo le quiero recordar al diputado Dufour, que fue ministra de Economía de esta provincia y que ahora parece tener las soluciones para salir de los déficits, que ella administró con déficit esta provincia. Ella y quien la reemplazó como ministro de Economía. Los 4 años del gobierno de Martín Bussi fueron con déficit. Miren qué brillantes ideas habrán tenido para gobernar esta provincia, que los 4 años gobernaron con déficit. Y para finalizar, porque se mencionó algo que yo creo que la diputada Navarro parcialmente tiene razón en algo que dijo, pero le quiero aclarar, porque ayer estuvimos juntos en una reunión con los funcionarios del Ministerio de Infraestructura, que vinieron a plantear la necesidad de esta ley, que como bien han expresado varios diputados, hay voluntad de que salga. Nosotros estimamos que era una solución más rápida. Quienes vivimos en la ciudad de Trelew sabemos que la cuestión de la mano de obra de la UOCRA está paralizada porque no hay obras públicas en marcha, que es el gran motor de la ocupación de la mano de obra de ese gremio. Entendemos que es necesario que esto nuevamente se motorice y nos trajeron un listado de obras que se encuentran paralizadas.
Yo la verdad que acá las tengo. Pero la diferencia que tengo por allí con la diputada Navarro es que precisamente las obras que ella mencionaba de este plan Convergencia, el Estado provincial son las primeras que pone como obras paralizadas y no responsabilizó a Nación por esto. Según entiendo, es producto de estas mismas trabas que están teniendo para renegociar especialmente los plazos de ejecución de las obras. Todos entendemos que esto es importante. Yo no voy a proponer que esto tenga un tratamiento con fecha fija, por esto en definitiva es un proyecto del Poder Ejecutivo, sabrán la urgencia o no que tienen. Lo que sí es cierto es que la provincia del Chubut tiene una paralización importante en materia de obras públicas. Debo reconocer que me ganaron de mano trayéndome este listado porque hoy iba a presentar un pedido de informe solicitando cuál era el estado de las obras en Chubut. Bueno, me lo respondieron por anticipado. Y la verdad es que preocupa y mucho la falta de ocupación de mano de obra en lugares como Trelew. Ustedes saben, Trelew-Rawson es el conglomerado con mayor desocupación de la Patagonia y creo incluso uno de los más altos del país. Pero no vayan a buscar culpas a políticas del gobierno nacional cuando en Chubut pagamos los sueldos en 3 veces. Eso genera, lógicamente, una caída en la actividad comercial. Algunos quizás nunca tuvieron ni un kiosco. Miren, yo les aseguro, cuando empiezan a atrasarse los pagos de sueldo en el empleo público, repercute inmediatamente en cualquier actividad comercial. Lo digo por estar también de ese lado del mostrador. Tengo hace 15 años un comercio. La situación de la provincia de Chubut, agravada no solamente por esta forma de pagar los saberes de la administración, también se ve reflejada en la falta de obras públicas de carácter provincial, es decir, que se financien con recursos propios, porque evidentemente las finanzas públicas no han permitido que se continúen las obras. Miren, son muchas y de muchos millones de pesos las obras que están paralizadas. Creo, señora presidenta, que algunos de los datos que he dado le servirán al diputado Fita para entender que no pueden responsabilizar, aunque lo hagan políticamente, aunque algunos lo tomen ya como parte de la campaña. Yo esto lo entiendo, no lo critico. Mire, lo puedo criticar más por errar goles a Fita que por las posiciones que toma en esta legislatura. Pero sinceramente, creo que debemos poner en blanco sobre negro cuáles son los problemas y el origen de los problemas en la provincia del Chubut. Y Chubut tiene problemas serios desde hace muchos años. La actividad comercial, la actividad de las empresas en general viene cayendo hace años. ¿O no se acuerdan que una de las primeras leyes que se aprobó en esta legislatura fue una ley de emergencia? Fundamentalmente para pagar deudas que había dejado la gestión anterior, que no era de Cambiemos, de hecho era del Frente para la Victoria. Entonces, miren, podemos discutir horas estos temas. Lo que nosotros vamos a defender aquí son las cosas que hacemos desde la gestión central. Criticaremos algunas si se hacen mal, porque tenemos la capacidad de ser autocríticos, cosas que otros no tienen. Valga como ejemplo, y para cerrar, uno que ya mencioné, la falta de reclamo de ese 15% de coparticipación que desde el año 2006 la Nación debió reponer a las provincias y no lo hizo. Ni un solo dirigente del Frente para la Victoria lo reclamó. Obediencia debida, absoluta. Ni un solo dirigente la reclamó. Y otro mucho más reciente. Mire, hoy no tenía el ánimo de polemizar sobre la ley que estábamos aprobando de asignaciones familiares. El gobierno provincial, los gremios, vendieron, por decir de alguna manera, que se aumentaron en un 60%. Ahora, ¿por qué algún diputado no me dice a cuánto asciende con el aumento un 60% de la asignación familiar por hijo? ¿A cuánto asciende? A 1.600 pesos. La aplicación del decreto 702 de Nación, que reducía en un 50% la asignación familiar, era más que eso.
La verdad que yo pensé que iban a venir acá a reclamar que se elevaran a 3.500, como lo paga Nación, como lo sigue pagando Nación. ¿O acaso un trabajador de un empleado público, un hijo de un empleado público, debe recibir menos de asignación familiar que un trabajador del sector privado? Entendemos que no, que debe primar la igualdad, la equidad, palabras que han utilizado en este recinto en el día de la fecha. Entonces, señora Presidenta, creo que como aclaración valen estos ejemplos de las obras que se están ejecutando, de quienes tienen responsabilidad en los déficits que tiene nuestra provincia y también esta falta de reclamos que durante muchos años han caracterizado los gobiernos de Chubut. Nada más.